Shalom y bienvenidos a este estudio del Bet Midrash. Hoy nos sumergimos en las lecciones de fe del libro de Yehoshua. Así es. Vamos a explorar juntos la lección número 1, que se titula Receta para el éxito. Corresponde a la semana del 4 al 10 de octubre 2025. Un título bastante sugerente, ¿no? Definitivamente. Y nos vamos a centrar en el primer capítulo de Yehoshua. Hay que imaginarse la escena, ¿no? El gran líder, Moshe, acaba de morir. Toda una nación de duelo, pero al mismo tiempo a las puertas de la tierra prometida. Es un momento de vacío, quizás incertidumbre, pero también de muchísima expectativa. ¡Claro! Y es justo ahí, en ese momento, que Adonai interviene. Le da instrucciones muy específicas a Yehoshua, el nuevo líder. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa receta divina para el éxito que le entregó? Vamos a ver si la podemos desglosar. El libro arranca directo, es sin rodeos, justo en ese instante crítico. Yeshua, capítulo 1, versículo 1, dice: Aconteció después de la muerte de Moshe, siervo de Hashem. La partida de Moshe, no es solo la pérdida de un líder, es el cierre de una era fundacional para Israel. Totalmente. El hombre que los sacó de Mitzrayim, el que recibió la Torá, que los guió décadas por el desierto, ya no está. El ambiente debió ser de una enorme tensión y quizás, sí, algo de temor flotando en el aire. Se entiende perfectamente. Y en medio de todo eso, Hashem llama a Yehoshua. Es interesante cómo lo presenta de texto al principio, ¿no? Yehoshua, hijo de Nun, ministro de Moshe, dice en el versículo 1. O sea, no hereda de inmediato ese título tan potente, siervo de Hashem, que tenía Moshe. ¿Qué nos dice esa diferencia, esa distinción? Es un punto muy significativo. Algunos análisis profundos, como los que se manejan en las fuentes de este estudio, señalan justamente eso. Mientras Moshe fue llamado Eved Adonai, un título de una intimidad y una función profética y mediadora únicas, Yehoshua empieza como Mesharet Moshe, el asistente, el ministro. Ajá. Esto sugiere que ese rol específico de mediador supremo, tal como lo ejerció Moshe, pues no era directamente transferible en su totalidad. Esa función, digamos desde esta perspectiva teológica, encontraría su plena realización mucho tiempo después en la figura de Yeshua. Entiendo. Yehoshua recibe un mandato claro de liderazgo, de conquista, pero la naturaleza de su relación con Hashem y con el pueblo tiene matices distintos a los de Moshe. O sea que la tarea era inmensa. Pero el punto de partida era reconocer que el manto de Moshe era único. Y junto con esa comisión viene de inmediato la reafirmación de la promesa central, la tierra. Los versículos 3 y 4 son súper explícitos. Sí. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moshe, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Gitín, hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. Exacto. Y es fundamental notar que no es una promesa así, vaga. Da límites geográficos concretos, establecidos por Hashem mismo. Las fuentes que revisamos enfatizan mucho la importancia de aferrarse a esta definición bíblica de la tierra prometida, tal cual fue dada. Claro. Señalan que esta extensión territorial es clara en las escrituras y debe ser sostenida, digamos, más allá de las presiones geopolíticas o interpretaciones posteriores que busquen reducirla. Es una herencia definida por el dador. Entendido. Ahora, vayamos de lleno a la receta. Lo que más resalta es esa repetición insistente, casi como un estribillo divino dirigido a Yehoshua. Hazak be'ematz. Sé fuerte y valiente. Lo dice en el versículo 6, en el 7, en el 9. Parece que Hashem sabía que Yehoshua iba a necesitar una dosis extra de coraje. ¿Para qué específicamente? El texto mismo nos da las pistas. Primero, en el versículo 6, se le dice que sea fuerte y valiente para repartir la tierra como herencia. Y esto, ojo, es más complejo de lo que parece a primera vista. A ver. No se trata solo de valentía para la batalla, para enfrentar a los cananeos. Implica también la fortaleza para gestionar toda la logística de la conquista y, muy importante, la sabiduría y la firmeza para manejar la distribución de la tierra entre las tribus. Claro, imagino las disputas, los reclamos.
Exacto. Las complejidades internas. Administrar esa herencia prometida requería un liderazgo justo y valiente hacia adentro, no solo hacia afuera. Algunas fuentes recalcan este aspecto administrativo y social como un desafío tan grande o quizás más que el militar. Qué interesante esa mirada. No solo fuerza para luchar, sino también para organizar y ser justo internamente. Bien, ¿y el segundo pilar de esa valentía, cuál sería? Es el que aparece en el versículo 7 y es absolutamente central para toda la receta. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí la valentía está atada directamente a la fidelidad y la obediencia a la Torá. Y esto suena casi contraintuitivo, ¿no? O sea, justo antes de una campaña militar enorme, la instrucción principal no es sobre tácticas ni armas, sino sobre estudiar y obedecer la ley. Exactamente. Y requiere una valentía tremenda, no solo para implementar la Torá en medio de una conquista, con todo lo que eso implica. Pensa en las leyes sobre la guerra, el trato con otros pueblos, las primicias, el Shabbat en medio de operaciones militares, sino también, como sugieren las fuentes, para resistir la posible oposición interna. Claro, como le pasó a Moshe. Justamente, Moisés ya había lidiado con murmuraciones, con rebeliones, precisamente por insistir en cumplir los mandatos divinos. Yehoshua necesitaría una fortaleza de carácter inquebrantable para mantenerse firme en aplicar la ley sin ceder a presiones o a las conveniencias del momento. Entiendo. Y aquí se establece una conexión que sigue siendo relevante con la experiencia de creyentes en distintas épocas que, bueno, al buscar vivir fielmente según las Escrituras, pueden enfrentar incomprensión o hasta ser tildados de legalistas. Se necesita valor moral, valor espiritual, para mantenerse fiel cuando el entorno te empuja para otro lado. Acción divina por encima de todo, muy claro. Y el tercer aspecto de la valentía viene en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Adonai tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí la fuente del valor ya no es interna, ¿cierto? Correcto. Esta es la base de todo. La valentía que se le pide no surge de la autoconfianza de Yehoshua, sino de la promesa explícita, directa, de la presencia constante y activa de Hashem. Es el antídoto divino contra el miedo y el desaliento que razonablemente Yehoshua podría sentir ante semejante tarea y, bueno, la sombra dejada por Moshe. La presencia de Dios es la garantía, es la fuente de poder que lo habilita. Y todo esto nos lleva, ahora sí, al corazón mismo de la receta, a ese versículo 8, que quizás es el más citado de todo el capítulo. El clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la fórmula explícita. Y fíjate bien en los verbos: hablarla de tu boca, meditarla de día y de noche, y hacerla, guardes y hagas. No es un conocimiento pasivo, intelectual nomás. Claro. La meditación constante, ese reflexionar profundo, interiorizar los preceptos, entender sus implicaciones para la vida diaria, es el puente indispensable entre conocer la Torá y vivirla meticulosamente. Y la promesa es directa, casi como un contrato. Si haces esto, entonces y solo entonces prosperarás y tendrás éxito. Militar o de la estrategia humana, que seguro tienen su lugar, sino de esta inmersión constante y obediente en la palabra de Hashem. Ese es el camino que Dios mismo trazó para el triunfo, según este pasaje. Es una perspectiva radicalmente teocéntrica. Absolutamente. Y lo vemos reflejado de inmediato en cómo reacciona Yehoshua. No se queda paralizado por la tarea ni por las instrucciones. Su obediencia es inmediata, es práctica. Ya en los versículos 10 y 11 lo vemos dando órdenes a los oficiales. Sí. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jardén para entrar a poseer la tierra que Adonai vuestro Elohim os da en posesión. La instrucción divina se traduce sin demora en acción concreta. Me llama la atención esa orden específica.
preparaos comida. No es afilen las espadas o revisen las armaduras, aunque seguro eso también pasaba. Pero la primera orden registrada es logística, prepararse para cruzar el Jardín de forma inminente. Y además de esta orden general, Yehoshua se dirige a un grupo específico. Así es. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Menashe. Les recuerda un compromiso clave que habían hecho con Moshe tiempo atrás. Sí, y este es un punto crucial para entender la dinámica interna del pueblo en ese momento tan delicado. Estas 2 tribus y media ya habían recibido su porción de tierra al este del Jardín, pero con una condición, acordada con Moshe, lo leemos en Bemidbar, en Números 32. Ajá. La condición era que sus hombres de guerra debían cruzar el río y luchar junto a sus hermanos hasta que toda la tierra de Canaán fuera conquistada y repartida. Como detallan las fuentes que consultamos, este no era un compromiso menor, para nada. No, claro. Significaba dejar a sus familias, sus posesiones recién adquiridas, para embarcarse en una campaña militar de duración indeterminada. El fin lo marcaría Hashem a través de Yehoshua. Era una prueba enorme de unidad y de fidelidad a la palabra que habían dado. Imagínate la tentación de decir, bueno, ya tenemos lo nuestro, suerte con lo demás. Pero la respuesta que dan es asombrosa. En los versículos 16 al 18, no solo reafirman su compromiso total, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, dicen, sino que respaldan de una manera enfática el liderazgo de Yehoshua. Impresionante. Llegan a decir, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Le devuelven la propia instrucción de Hashem a él. Es muy fuerte. Es una muestra poderosísima de unidad y de sumisión al liderazgo que Dios había establecido. Esa cohesión era, absolutamente indispensable. Israel no podía permitirse divisiones internas justo al enfrentar los desafíos de Canaán. Y esta respuesta contrasta mucho con episodios de rebelión y división que marcaron la travesía por el desierto, ¿no? Totalmente. Parece que la nueva generación, o al menos sus líderes, comprendían la importancia vital de la unidad para poder cumplir la misión. Y es bueno recordar ese contexto, como mencionan algunas de las fuentes. La generación anterior había fracasado precisamente por eso, por falta de fe y de obediencia allá en Kadesh Barnea. El gran fracaso. Y como consecuencia vagaron 40 años en el desierto. El recuerdo de ese fracaso monumental debía estar muy, muy presente. Esta nueva generación, ahora liderada por Yehoshua, tenía la oportunidad y la obligación, digamos, de hacerlo diferente, de seguir la receta divina al pie de la letra. Exactamente. Este primer capítulo no es solo una introducción histórica. Establece el paradigma, la condición sine qua non para la relación de Israel con Hashem y para el éxito en la conquista. Y el resto del libro de Yehoshua, en muchos sentidos, funciona como una demostración de este principio. Vamos a ver más adelante cómo los éxitos vienen cuando se sigue esta receta. Pensá en la caída de Jericó. Claro. Y cómo los fracasos o las complicaciones surgen precisamente cuando se desvían de ella. Por ejemplo, esa derrota inicial en Ai, que se analiza en otras partes del estudio, que fue consecuencia directa de la desobediencia de Ahán, ¿verdad?, al violar el Jerem, esa dedicación total a Hashem de lo conquistado en Jericó. Exacto, una violación directa. O el engaño de los Gabaonitas, de Kibatz, que lograron hacer un tratado con Israel porque, como dice el texto claramente, los líderes israelitas no consultaron a Hashem. Ahí en Yeshua 9:14. Un incumplimiento clarísimo de la receta de dependencia divina. Tal cual. Esos incidentes subrayan que la fórmula de Joshua capítulo 1, versículo 8, no era una sugerencia piadosa, un buen consejo. Era un mandato operativo, esencial para recibir la bendición y la victoria de Hashem. Entonces, en síntesis, lo que emerge de este primer capítulo es una receta para el éxito ordenada por Dios que se basa en pilares muy claros y que están entrelazados. Así es. Primero, una comisión divina directa y específica para Yehoshua. Segundo, ese llamado insistente a la fortaleza, a la valentía, pero una valentía cuya fuente última no es la capacidad humana, sino la promesa firme de la presencia activa de Hashem. Fundamental eso. Tercero, y quizás lo más distintivo, esa dedicación absoluta, prioritaria, al estudio constante, meditar día y noche, y sobre todo a la observancia práctica, meticulosa, guardar y hacer, de toda la Torá.
no una parte, toda. Exacto. Y cuarto, la necesidad imperativa de unidad y obediencia colectiva del pueblo, bajo el liderazgo que Dios designó. Lo vimos clarito en la respuesta de las tribus transjordánicas. Elementos sumamente poderosos, sin duda. Y fíjate que no es una receta basada en la autosuficiencia humana para nada. Al contrario, se basa en la dependencia radical de Hashem y de su palabra. Estos principios marcaron el inicio de una era decisiva para Israel, la conquista y el asentamiento en la tierra prometida, un sueño que habían anhelado por generaciones. Sí, un momento cumbre. Y bueno, al cerrar nuestro análisis de hoy, quizá queda una reflexión ahí, flotando. Una pregunta que este texto antiguo nos lanza a través de los siglos, ¿no? Al considerar esas instrucciones tan detalladas que Hashem le dio a Yoshua para asegurar el éxito en una tarea tan monumental. Ajá. ¿Cómo resuena hoy esa receta valor basado en Dios, meditación y obediencia a la Torá, unidad, con los desafíos que se enfrentan hoy en la propia búsqueda de fidelidad, de propósito? ¿Hasta qué punto sigue siendo crucial hoy el estudio diligente, la meditación profunda y la aplicación consciente de la palabra de Hashem para experimentar su guía, su presencia y su bendición en el propio camino de cada uno? Una pregunta profunda, sí, señor. Personal para llevarse en el corazón y meditar. Gracias por acompañarnos en este estudio del Bet Midrash. Shalom. Shalom.